A ver, ¿qué podrían tener en común un tribunal de justicia, un debate político y hasta el idioma que hablamos? Pues aunque no lo parezca, muchísimo. Hoy vamos a meternos de lleno en el legado grecorromano, para descubrir de verdad cómo esas ideas tan antiguas siguen muy pero muy presentes, definiendo nuestro mundo. Pensemos un momento. ¿Alguna vez al pasar por un palacio de justicia nos hemos preguntado por qué esas columnas tan majestuosas? O, no sé, ¿por qué la lógica que se usa en un juicio parece tener un eco de algo muy antiguo? La respuesta, claro, no está a simple vista, pero sus raíces, son profundísimas. Resulta que todo esto viene de una fusión cultural potentísima, que pasó hace más de 2000 años. Fue una mezcla pero tan poderosa, que básicamente construyó los cimientos de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Ok, vamos a entrarle a este tema. Y para que quede súper claro, usemos una analogía. ¿Qué tal? Imaginen que Grecia puso las ideas. Fue como el arquitecto con el plano, el blueprint intelectual. Y Roma fue la constructora, el motor de ingeniería que tomó esos planos y no solo construyó, sino que distribuyó esas ideas por todo el mundo que conocían. Entonces, cuando hablamos de cultura grecorromana, nos referimos a esa mezcla, a esa amalgama de tradiciones que empezó cuando Roma conquistó Grecia. Pero ojo, esto es clave, no fue un simple copiar y pegar, para nada. Los romanos quedaron fascinados, admiraron la cultura griega, la absorbieron, sí, pero le metieron su propio toque práctico, y al final crearon algo totalmente nuevo y, como vemos, súper duradero. Ahora, lo más interesante es ir al origen de todo. ¿Cómo empezó? Bueno, para eso tenemos que viajar a la fuente de las ideas, a la antigua Grecia, y entender de dónde salió ese plano maestro. La historia de Grecia se puede ver como un viaje increíble en 3 actos. Primero, el periodo arcaico, que es cuando nacen las famosas ciudades-estado, las polis. Luego, boom, llegamos al periodo clásico, la Edad de Oro de Atenas, una explosión de filosofía, arte, democracia, de todo. Y el acto final es el periodo helenístico, cuando un tal Alejandro Magno se encargó de llevar toda esa cultura griega hasta los rincones más lejanos de Oriente. Y ojo, que dentro de la misma Grecia, las cosas no eran para nada uniformes. Pensemos en los 2 ejemplos más conocidos. Por un lado, Atenas, el centro de la democracia, la filosofía, el lugar donde los ciudadanos se juntaban a debatir. Y en la otra esquina, Esparta, una sociedad totalmente militar, súper disciplinada, enfocada en la guerra desde la cuna. Eran, literal, 2 mundos opuestos dentro de la misma cultura. De Grecia, entonces, heredamos conceptos que son, básicamente, el software con el que opera gran parte de nuestro pensamiento. Hablamos de la idea de la polis como centro de todo, de la invención revolucionaria de la democracia, el gobierno del pueblo, del nacimiento de la filosofía, o sea, de empezar a usar la razón para entender el mundo. Y claro, de esa búsqueda de la belleza perfecta en el arte que hasta hoy nos sigue marcando. Ok, ideas geniales. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo fue que estas ideas no se quedaron en Grecia y se esparcieron por todo el mundo? Bueno, para eso tenemos que pasar a la segunda parte de la ecuación, Roma, el gran amplificador de la antigüedad. Es que los romanos eran gente súper práctica. Cuando llegaron a Grecia, en lugar de arrasar con todo, vieron lo que había y dijeron, «Wow, esto es bueno». Reconocieron que la cultura griega era superior en muchas cosas, así que la admiraron, la adoptaron y, esto es lo más importante, la adaptaron para que funcionara a la escala gigantesca de su imperio. Y un ejemplo perfecto de cómo lo hacían es la religión. Los romanos básicamente se quedaron con todo el panteón de dioses griegos. Zeus pasó a ser Júpiter, Hera fue Juno, Ares se convirtió en Marte, Afrodita en Venus, y así con todos. Eran los mismos dioses con las mismas funciones, pero con nombres latinos. Fue una simulación cultural a lo grande. Pero Roma no se dedicó solo a copiar. Para nada. Roma aportó su propio genio. Y si Grecia puso el software, Roma puso el hardware. ¿A qué nos referimos? Crearon el derecho romano, que es la base de muchísimos sistemas legales de hoy. En arquitectura innovaron con cosas como el arco y la cúpula para poder construir obras masivas. Crearon una red de caminos y acueductos impresionante para unificar el imperio. Y claro, un sistema de administración súper complejo para poder gobernar todo ese territorio. Entonces, ¿qué pasa cuando se junta la genialidad de las ideas griegas con la increíble capacidad de ingeniería romana? Pues lo que se obtiene es un nuevo ADN cultural, uno superpoderoso que terminaría dándole forma al futuro no solo de Europa, sino del mundo entero. Miremos cómo se ve esta fusión en el arte, por ejemplo.
La escultura griega siempre estaba buscando el ideal, ¿no? El cuerpo perfecto, casi divino. Los romanos, en cambio, tomaron esa habilidad técnica y la usaron para su visión del mundo, que era mucho más realista. Sus esculturas no esconden las arrugas, ni las cicatrices. Capturan a la persona tal cual era, con su carácter, con su historia. Y lo mismo pasa con la arquitectura. El enfoque es totalmente distinto. Los griegos, ellos construían templos hermosos, de proporciones perfectas, para sus dioses. El Partenón, por ejemplo. Los romanos, en cambio, construían para la gente, para el imperio. El resultado son esas obras públicas gigantescas. El Coliseo para espectáculos, acueductos para que las ciudades tuvieran agua, baños públicos, todo a una escala masiva. Hasta la filosofía cambió con ellos. Si los filósofos griegos se hacían las grandes preguntas sobre la existencia y la realidad, muy abstracto todo, los romanos tomaron esas reflexiones y las convirtieron en manuales para la vida. El estoicismo es el mejor ejemplo. Se volvió la filosofía perfecta para los líderes y soldados del imperio, porque enseñaba sobre el deber, la fortaleza ante la adversidad y el autocontrol. Bien, y después de todo este viaje, la pregunta es, ¿y esto por qué nos importa hoy, después de tantísimos años? Pues porque ese ADN cultural del que hablamos no es una pieza de museo, no. Sigue vivito y coleando entre nosotros, está en las estructuras de nuestro mundo actual. Pensemos en algo tan básico como el idioma. El latín, la lengua de Roma, ese gran amplificador, pues no desapareció. Se fue transformando o evolucionando en cada región, y de ahí nacieron las lenguas romances, el español, el francés, el italiano. O sea, el idioma que estamos usando en este mismo momento es una herencia directa sin intermediarios. Y esos ecos están por todos lados, de verdad. Nuestras ideas políticas de república o senado, las bases de nuestros sistemas de leyes, una cantidad enorme de palabras en ciencia y medicina, esas columnas que vemos en edificios de gobierno, incluso los géneros como la tragedia o la comedia en el cine o el teatro. Todo, absolutamente todo, es herencia directa de esa fusión greco-romana. Y bueno, esta cita lo resume de una forma genial. Los griegos pusieron los cimientos de nuestro pensamiento moderno, las ideas en crudo, por así decirlo, y los romanos, por su parte, crearon las estructuras, el sistema legal, la administración, que permitieron que esas ideas se volvieran la base de los estados modernos, el plano y la constructora. Al final, su mundo es historia antigua, claro que sí, pero la realidad es que, en muchísimos aspectos, seguimos jugando bajo sus reglas. Y eso nos deja con una última pregunta para pensarla. Si ellos lograron definir su mundo de una forma que ha durado milenios, ¿qué reglas, qué ideas, qué estructuras estamos construyendo nosotros hoy que vayan a perdurar para el mundo del mañana?